Hola, buenas noches, bendiciones. Qué bueno es poder compartir una vez más la palabra del Señor, estar con la palabra y recibir bendición de parte de Dios. Siempre decimos lo mismo, pedimos lo mismo, que te suscribas al canal, que les des like a la palabra de Dios y que tomes estos mensajes y con compañeros de trabajo, familiares, amigos, vecinos, alguien que haya escuchado por primera, por segunda o por tercera vez este mensaje eh, y no lo hayas entendido, vuelvas a mandar y hagas obra de evangelista y compartas este mensaje con aquellos que necesitan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal y necesitan experimentar el poder de Dios en el perdón de sus pecados por la obra que Jesús hizo en la cruz. Toma estos mensajes y compartilos. Hoy vamos a estar hablando de la fe. Hoy vamos a estar hablando de la confianza en Dios y si es lo mismo confiar en Dios que no confiar en Dios, si es lo mismo vivir nuestra vida dependiendo de Dios o vivir nuestra vida independientes de Dios y dependiendo, así se dice, dependiendo de nosotros mismos, que nos conviene. Vamos a estar viendo de la palabra del Señor en un salmo lindo y un versículo de un salmo precioso en la palabra de Dios, un salmo de David. En el Salmo 40, el versículo 4 dice, sobre este salmo vamos a basar nuestra reflexión. Dichoso el que pone su confianza o su fe, su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Idólatras ni los que adoran dioses falsos. Eh, Hoy vamos a ver los frutos de la confianza, los frutos de la confianza en Jehová, los frutos, los resultados de confiar en nuestro Dios, los frutos y la confianza en el Señor. ¿Cuáles son los resultados, los frutos de confiar, de poner toda nuestra fe y nuestra confianza en el Señor? Eh, Sabemos que hay gente que no lo tiene a Dios Jehová, el único Dios vivo verdadero, como su Dios personal. Es un Dios de la creación, es un Dios de la religión, es un Dios de creer en Él. ¿Sí? La Biblia dice que el diablo también cree en Dios y tiembla, pero no lo obedecen. Muchos creen en Dios y no van a la iglesia, muchos creen en Dios, pero no leen la Biblia, no obedecen a la palabra de Dios y no la conocen a la Biblia. Muchos creen en Dios, pero no tienen una vida con Dios. Viven su vida dependiendo, como dije recién, de sí mismos y no de Dios. Aún hay creyentes, pero no cristianos, creyentes en Cristo, pero no cristianos, creyentes que creen en Dios pero no ponen su confianza en las palabras de Dios. Creyentes que tienen su religión cristiana, evangélica, cristiana católica, cristiana en el nombre que vos quieras, pero que no viven con el Señor y menos poniendo su confianza en la palabra de Dios y menos obedeciendo a la palabra de Dios. Y necesitamos saber cómo plantarnos en la fe perseverante, cómo plantarnos en la fe consistente y mantener nuestra confianza y fe persistente, constante y continua en el Señor, viviendo un día a la vez y cada día viviendo eh, con el Señor en una confianza plena pero diaria y viviendo nuestra relación plena pero diaria con el Señor. Eh, Nosotros tenemos que saber lo que nos enseña la palabra de Dios, que cuando entendemos lo que logramos al poner toda nuestra confianza en el Señor, caminamos por la vida seguros. Y es esto lo que las personas necesitan, caminar por la vida seguros. Seguros espiritualmente, seguros físicamente, seguros en su alma. Cuando uno tiene una identidad espiritual fuerte, cuando uno camina espiritualmente en esta vida, tiene seguro su caminar, tiene seguridad en su espíritu, tiene seguridad en su alma y tiene seguridad en todo lo que hace porque su vida transmite una seguridad que le da Dios a esa vida. No es generada eh, por uno mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a ir con estas características. Vos me vas a preguntar, la fe persistente.
¿Qué frutos tiene la fe persistente? ¿Qué resultados tiene? ¿Cuáles son los resultados, los frutos de confiar en Jehová? ¿Cuáles son los resultados o los frutos de esta fe persistente? La fe persistente, en primer lugar, son 7 características que las vamos a ver a modo devocional y muy rápido, como para que vos te dejes un mensaje en tu espíritu y lo puedas trabajar durante toda esta semana. En primer lugar, la fe persistente, la fe perseverante, la fe persistente no tiembla ante la adversidad. Porque hay momentos buenos en la vida, vos lo sabes muy bien, pero hay momentos en la vida no tan buenos, hay momentos en la vida donde los vientos son contrarios. Aquí en Mar del Plata, en estos días, hemos tenido un fenómeno meteorológico que se llama ciclogénesis, el comienzo de un ciclogénesis, el comienzo de un ciclón, fuertes vientos que ocasionan tormentas, que ocasionan truenos y rayos y que embravece al mar, ¿no? Manejado todo por el Señor. O sea, adversidad temporal, un tiempo de adversidad temporal, ¿sí? Un tiempo de adversidad, cuando los vientos no son contrarios, cuando las cosas no están tan bien como uno quisiera, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en situaciones que vienen sobre uno y cómo lo manejo. Puede ser que vos en este momento, y yo también, puede ser que cada uno sabe, estemos atravesando un momento de adversidad. Pero el que tiene fe en el Señor no tiembla ante la adversidad. El Salmo 46 dice, ¿por qué el salmista podía llegar a reclamar esta verdad? ¿Y por qué vos y yo podemos llegar a reclamar esta verdad? Porque si tenemos esta seguridad y por eso bregamos para que todos tengan esta seguridad, podemos decir como el salmista en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, nosotros no temeremos, vamos a confiar. Puede temblar toda la tierra, pero el Hijo de Dios está seguro, confiado como un león. Y no es tuyo, eso lo pone Dios en tu espíritu y en mi espíritu, porque Dios pone su perfecto amor. No es generado por nosotros mismos, Dios lo hace realidad en nuestra vida cuando recibimos a Jesucristo, cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos el amor de Dios y ese amor de Dios va a ser algo. No puede habitar el amor de Dios y no puede habitar a la vez el temor. Si está el temor, no se está manifestando plenamente el amor de Dios. Y si el amor de Dios está habitando y manifestándose plenamente en tu vida y en mi vida, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, echa fuera todo lo que te hace temblar. Y puede moverse todo alrededor tuyo, pero vos estás firme en el Señor y confiando que Dios te va a sacar adelante en esa situación. No importa cuál sea tu situación, vos sabés que Dios te va a sacar adelante y en victoria. En segundo lugar, la fe persistente no cede a la tentación. No cede a la tentación de querer confiar en falsos dioses, en aquello que no es Dios, como estuvimos leyendo. No cede a la tentación de ir a buscar a los ídolos, ¿sí? Dioses generados y fabricados por el hombre, porque el hombre tiene la habilidad de hacerse sus propios dioses y le dicen, vos sos mi Dios, vos sos el que me va a ayudar. Y es una creación humana y al mismo hombre que crea ese Dios para él mismo le dice, vos ahora me vas a ayudar y me vas a sacar adelante. Es imposible que alguien mudo, es imposible que alguien ciego, es imposible que alguien sordo, es imposible que alguien que no tiene el espíritu de vida, el Espíritu Santo, nos saque adelante. Solo el Dios creador del cielo y de la tierra, el dueño de nuestra vida, el que nos creó, es el que nos toma y el que nos saca adelante. Y pueden venir tentaciones, pero la misma Biblia nos da una seguridad. Y eso no es una palabra para vos y para mí. Y esta es la palabra. Nunca vas a ser tentado más allá de tus fuerzas. La tentación jamás será más fuerte que tus fuerzas en Dios. Dios no mandará una tentación que vos no puedas resistir. Dios no va a mandar una tentación más fuerte que tus fuerzas.
Dios no nos da una tentación que no podamos resistir. Y Dios provee con Jesucristo una salida para que cada tentación. Dios ya te dio la salida para esa tentación. ¿Dónde está esa salida? Aferrándote en la palabra de Dios. Orá la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, meditá la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, llena tu espíritu, tu mente y corazón de la palabra de Dios, y en el momento de prueba, de tentación, en el momento donde vos te sientas y donde yo me sienta que queremos abandonar al Señor, esa palabra va a arder como fuego en nuestro corazón y nos va a sacar adelante y nos va a dar, por aquí es el camino. Y Jesucristo dijo, en la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos un sumo sacerdote en el Señor Jesucristo que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Nunca pienses que Jesús no te entiende. Nunca pienses que Jesús no comprende tu situación. Nunca pienses y digas yo solo sufro y yo solo sé lo que estoy pasando. No, porque Jesucristo lo pasó primero. Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero la idea de la palabra de Dios es pero nunca pecó. Ahí está nuestra confianza. Entonces podemos pedirle entrar directamente al Señor Jesucristo y poder pedirle gracia, poder pedir regalo inmerecido, poder pedirle favor de Dios, poder pedirle misericordia y oportuno socorro. Cuando nosotros necesitemos el oportuno socorro, allí estará la mano poderosa de Dios y el brazo poderoso de Dios para socorrernos y darnos la victoria que vos y yo estamos necesitando en este tiempo. La fe perseverante no sea ante la tentación. En tercer lugar, eh, no es alterada por el éxito y la prosperidad. La fe persistente no es alterada por el éxito y la prosperidad. El pastor Dante Hebel dice, esto también pasará. Hablando de lo que yo hablaba en el primer punto, de los problemas de la vida, esto también pasará. Pero también él decía que aún los momentos dulces, aún los momentos de victoria y aún los momentos de éxitos, él también dice, esto también pasará. Porque hay que aprender a convivir con los fracasos y los momentos duros, difíciles y derrotas aparentes en nuestra vida. Y también hay que aprender a vivir y a manejar los éxitos, la prosperidad y los triunfos, porque los triunfos a muchas personas lo marean. Que no seas vos y que no sea yo aquellos donde están en la cresta de la ola y en la cúspide y mirando a todos por arriba, el que nos maree, que nos caiga. ¿Te acordás vos del rey Usías? ¿Sí? Cuando murió Isaías, en el capítulo 6 dice, cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Qué le había pasado al rey Usías? Había humildemente buscado a Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Había buscado humildemente a Dios y había puesto su corazón en obediencia a Dios. Y obedeció a Dios y Dios lo levantó, Dios lo prosperó, Dios le dio riqueza, Dios le dio fama, Dios le dio un reino inconmovible en Israel, seguro y estable, pero la misma Biblia dice que cuando Usías el rey se engrandeció, su corazón se arruinó y le causó la ruina. Se engrandeció él y eso le trajo ruina. Y ofreció el incienso que no le era permitido al rey ofrecer sino a los sacerdotes y terminó leproso y separado del palacio real. Y luego murió. Por eso es que podamos siempre en éxito y en derrota, pero aún en los momentos de éxito, Señor, que yo me humille y sea siempre humilde delante de Dios y mantener mi corazón humilde y que nunca me olvide de que todo lo que soy, tengo, recibo es tuyo. Pablo decía en 1 Corintios 4, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido de Dios, ¿por qué te jactas como que es tuyo y no lo has recibido? Que Dios nos ayude a ser humildes, de saber que todo es don de Dios. Todo, absolutamente todo, aún la vida nuestra le pertenece al Señor. ¿Estamos de acuerdo allí? Seguimos avanzando un poquito más. Número 4. La fe persistente no se turba por las falsas acusaciones.
Cuando nos dicen algo en nuestras vidas que es verdad, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer un mea culpa, reconocer y confesar nuestro pecado delante de Dios, arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra conducta, pedirle perdón y hacer restitución a la persona que ofendemos. Sí, eh, tiene razón, ¿sí? Pedro hablaba, dice, si padecen haciendo las cosas mal, bueno, tienen razón los demás que los acusan y con razón. Pero si alguna cosa padecen injustamente por causa de la justicia, por causa del Señor Jesús y por causa del Evangelio y los acusan falsamente, dan falso testimonio contra ustedes, dice Pedro que somos bienaventurados y que no juzguemos, sino que encomendemos nuestra causa a Dios, porque Él nos defiende y que sepamos que Dios ve que somos inocentes delante de las personas y delante de Él, y Él nos defiende y Él nos saca adelante y Él nos saca a triunfo. Cuando con falsos, cuando vienen a falsas acusaciones contra tu vida y contra mi vida, cuando dicen cosas que no son verdad, ¿qué hay que hacer? Y orar por esa persona. Y eso también es gracia de Dios, pedirle al Señor el amor y la gracia para orar por esa persona, para amarla, perdonarla y bendecirlo. Porque vos vas a confesar conmigo esta verdad, que cuesta muchísimo. ¿Es fácil? No. Uno en la naturaleza humana quiere vengarse. Uno en la naturaleza humana quiere hacer valer su derecho. Uno en la naturaleza humana quiere hacerse respetar. Pero la idea es que nosotros, a través de palabras mansas, hablemos con esas personas y en un espíritu de sabia mansedumbre tratemos de hacerle entrar en razón. Si quiere y nos escucha, habremos ganado un amigo y a un hermano. Si aún no quiere, la Biblia dice, en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres, en cuanto dependa de ti. ¿Por qué dice en cuanto dependa de ti? Porque algunos no quieren estar en paz contigo. Por eso, cuando es así, oramos y encomendamos a esa persona en las manos de Dios y nosotros no respondemos sabiendo que Dios va a tomar cartas en el asunto. Por eso es que esta fe la trabaja Dios en nuestros corazones y esta fe es la que Dios va haciendo crecer y crecer y crecer y crecer cada día en nuestra vida. Todos estos principios los sacamos de este versículo 4 del Salmo 40. No se turba entonces ante las falsas acusaciones. Número 5, la fe perseverante, la fe persistente no se desalienta por las promesas fallidas. La pregunta aquí es, ¿has prometido cosas a las personas? ¿Las has cumplido todas las promesas que has hecho? Todo lo que vos has prometido a las personas, ¿lo has cumplido? ¿Verdad que no? ¿Verdad que algunas cositas se te han escapado porque te has olvidado, pero no has podido cumplir todo lo que has prometido? Porque somos humanos y no fallamos, fallamos nosotros. Y la otra pregunta es, ¿te han hecho promesas? Y estoy hablando aún de cristianos que hacen promesas también. ¿Te han hecho promesas aún cristianos? Promesas de socios en los negocios, promesas en el matrimonio, de tus seres queridos, de tu ser querido, de tu ser amado con quien te has casado, hombre, mujer, con quien tú te has casado. ¿Te ha hecho promesas y no te las ha cumplido? ¿Te han hecho promesas que no te cumplieron? ¿Cómo te sentiste? Herido, abatido, angustiado. Puse toda mi confianza en esa persona y me falló. No me cumplió la promesa. ¿Y cómo ha quedado tu corazón? ¿Sabes? Hay sanidad del Señor para esas promesas que no se han cumplido. Y sabes que la misma Biblia lo enfatiza bien, que Dios sabe que no tenemos que poner nuestra confianza en el brazo del hombre, en brazo de carne. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en brazo de carne y se apoya en apoyo humano, dice la Biblia. La misma Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, porque los hombres a veces mentimos, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque a veces nosotros nos arrepentimos de las promesas que hacemos, que Dios
cumple sus promesas. Todas las promesas de Dios en Cristo son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, dice Pablo, para la gloria de Dios. ¿Sí? Todas las promesas están en Cristo, dentro de tu vida, en Cristo, a través de tu vida y en Cristo viven y fluyen a través de tu vida. Y cuando vos confías y perseverás y te mantenés en oración y en alabanza y en gratitud, esperando en el cumplimiento de las promesas de Dios, en el tiempo de Dios, a su tiempo, las promesas de Dios se cumplen en tu vida. ¿Conoces las promesas de Dios? ¿Estudiás las promesas de Dios? ¿Las conoces todas las promesas? Por ejemplo, yo una vez aprendí que hay 365 no temas en la Biblia, o sea, que Dios proveyó y preparó una promesa de no temas para cada día del año. Y así muchísimas promesas, más de 5.000 promesas, dicen algunos, son abundantes. Hay una edición de Biblias de promesas. Qué importante es confiar en las promesas de Dios y recitar y cantar el viejo himno cristiano que dice: grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús nos ha dado, en ellas para siempre confiaré y viviré. Entonces no se desalienta por las promesas fallidas, la fe persistente. ¿Por qué? Porque confiamos en las promesas de Dios, no en las promesas de los hombres, sino en las promesas de Dios. Porque nosotros podemos fallar, pero Dios nunca te falla, jamás te falló y jamás te fallará. Dios jamás te fallará. Número 6. La fe persistente no se deja influir por la lógica humana. ¿Sí? Los pensamientos humanos, las ideologías humanas. Acá nosotros tenemos pensamientos de la grieta política y la grieta. Nosotros no vivimos en grieta. ¿Por qué? Porque Jesús destruyó las grietas. Vos me vas a decir: no, pero Jesús dijo que Él vino a traer separación, y Él que vino a dividir al hombre de su esposa y al padre del hijo. Ahí está hablando de aquellos que en una misma casa reconocen al Señor Jesús, y en esa misma casa los que no reconocen al Señor Jesús. Pero vos tenés que leer el mensaje de toda la Biblia, donde Pablo dice que de los no judíos y de los judíos el Señor derribó la pared, dice Efesios lo siguiente, intermedia de separación de ambos pueblos, y muriendo en la cruz de ambos pueblos, de los no judíos y de los judíos, hizo un solo pueblo, la iglesia que es de Él, compuesta por gente que es judía y compuesta por gente que no es judía. Vos y yo, de ambos pueblos hizo uno solo, hizo la paz, porque Jesús no hace grietas, Jesús hace paz, hizo la paz mediante la sangre de su cruz, y los unos y los otros, todos bebemos de un mismo espíritu, y los unos y los otros ya no tienen grieta. ¿Por qué? Porque fuimos acercados todos por un mismo espíritu, y todos los que estamos acercados por un mismo espíritu no podemos dividirnos, porque el mismo espíritu nos une a todos. ¿Se entiende la idea? ¿Viste? Entonces, te hablo de esa lógica humana y te puedo hablar de las ideologías de género, ideología de aborto, ideología feminista, ideología de la ESI, ideología del LGTB y todas las ideologías que ahora los progres te dicen a vos que si confías en la Biblia vos sos retrógrado, vos estás en la Edad Media y estás en la Inquisición, y cuando es al revés. La Biblia dice, y el diablo, mira, el diablo trata de hacer pasar lo malo por bueno y lo bueno por malo. Hace pasar lo malo de él como bueno, como lo de Dios. Y todo lo de Dios el diablo lo hace pasar por pésimo, como que hay que sacarlo de encima porque este pensamiento es obsoleto, ya no va más. Hay de aquel que a lo bueno llama malo, dice la Biblia, y lo malo lo llama bueno. ¿Eh? Entonces, no te confundas, la lógica del hombre sin Dios, la lógica del diablo, no es correcta y no es lo que Dios quiere, y lo que Dios ha escrito en su palabra es el ancla segura y verdadera donde vos y yo y todos los seres humanos tienen que apoyarse allí. Y por último, la fe persistente ve a través del horizonte del tiempo.
El tiempo fue escrito para vos y el tiempo fue escrito para mí. El tiempo fue creado para vos y para mí y para todos los seres humanos. Dios no tiene tiempo. Dios nos puso un tiempo a vos y a mí, un tiempo para nacer y un tiempo en esta vida, 40, 50, 60, 70, 80, 100 años. El Señor lo sabe, hasta Él ha fijado el día de nacimiento y el día donde partimos de esta tierra a la eternidad. ¿Para qué? Para que lo busquemos a Él en esta tierra y que nosotros vivamos, ¿sí?, con Dios, con una mentalidad de eternidad. Acá cuando te dice que ve a través del horizonte del tiempo, significa que ve más allá del tiempo físico. La fe vive la vida eterna. Por eso es que vos y yo tenemos que vivir la vida desde la eternidad y espiritualmente vivir la vida eterna. Aquí en la tierra, físicamente, nosotros vivimos la vida espiritual y la vida eterna, con la mentalidad que vivimos con el Señor para siempre. Rick Warren lo dijo y lo confesé en varios mensajes y lo vuelvo a decir ahora. La vida aquí en esta tierra es una vida con Dios, preparándonos para la vida verdadera que comienza cuando partimos. Cuando morimos no se acaba la vida, empieza la verdadera vida, porque la vida en esta tierra es el precalentamiento de la vida en la eternidad con el Señor. Por eso es que desde ahora practicamos cómo se vive la vida en la eternidad con el Señor. Por eso es buscarlo al Señor cada día, profundizar tu relación con Él. No hay nadie más importante que el Señor, no hay nada más importante que el Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿has recibido al Señor Jesucristo como Salvador? ¿Le has confesado? Esa es la pregunta que Dios te hará. ¿Qué has hecho con el Evangelio? ¿Qué has hecho